Muy buenas noches, estimados. En este día 1 de junio de 2022 nos complace como Núcleo Fe Pública poder presentar esta tremenda oportunidad que tenemos el día de hoy. Uno de los grandes desafíos de quienes somos creyentes cristianos en el presente tiene que ver con nuestra participación en el espacio público. Somos creyentes de una fe que tiene alcances cósmicos y de una fe que es pública. En eso radica la importancia de tener autores que nos ayuden a pensar y nos desafíen a una acción que sea consistente a nuestra manera de mirar el mundo y la vida. Uno de esos autores que nos ayuda a pensar y nos desafía a la acción es David Koyzis, a quien nuestro núcleo Fe Pública se complace en saludar y contar con su participación para esta entrevista. Filósofo y cientista político canadiense, ha publicado un libro relevante bajo el título Visiones e ilusiones políticas, un análisis y crítica cristiana de las ideologías contemporáneas, el que hace poco teníamos a disposición en inglés, en portugués, y ahora, recientemente, la editorial Teología para Vivir ha puesto a nuestra disposición en lengua castellana. Este libro tiene 4 ejes relevantes que pueden ser vistos de la siguiente manera: una introducción a la idea de la ideología, la religión, la idolatría, que busca trascender también a las ideologías. Habla también sobre el liberalismo, la soberanía del individuo, el conservadurismo, la historia como fuente de normas allí, y también a su vez el nacionalismo como deificación de la idea de nación. En tercer lugar, podemos notar allí su análisis sobre la democracia, el socialismo y esta idea de la salvación por la propiedad común. Y en cuarto lugar, una alternativa no ideológica donde podemos ver 2 abordajes cristianos y sobre todo esta relación que existe entre Estado y justicia. El propósito del libro, en palabras del autor, está en la evaluación de su impacto sobre el Estado o comunidad política, que es la comunidad que reúne y vincula a los ciudadanos y su gobierno para el propósito de ejecutar y mantener la justicia. Sin mayores preámbulos, abrimos entonces nuestro espacio para las preguntas para David Koyzis, y ahí quisiéramos partir con alguna pregunta más de carácter personal. Si puede presentarse y contarnos qué le motivó a escribir este libro. So please, David, if you can introduce yourself. Okay. Yo quiero hablar un poco en español. Excelente. Buenas noches, mi nombre es David Koyzis y soy el autor de Visiones y ilusiones políticas. Vivo con mi familia en Canadá. Tengo una esposa y una hija a quienes amo profundamente. Me complace estar aquí con todos ustedes. Que Dios bendiga a ustedes. Ahora hablaré en inglés con un traductor. Gracias. Go ahead, David. I was born near Chicago Nací cerca de Chicago, in the United States, en Estados Unidos. and my father was born in the Greek Orthodox community in the island of Cyprus. Y mi padre nació en una comunidad griega ortodoxa en la isla de Chipre. And he and my mother met at a Bible college in Chicago. Y él y mi mamá se conocieron en un colegio, en una universidad bíblica en Chicago. And they were married, and the following year I was born. Y ellos se casaron y el año siguiente yo nací. And I have 4 sisters and 1 brother. Tengo 4 hermanas y un hermano. And we grew up in a very politically minded family. Y nosotros nos criamos en una familia con una mentalidad muy política. I have very strong memories of the assassination of President John Kennedy. Tengo fuertes recuerdos de cuando fue asesinado el presidente John Kennedy. This was a traumatic experience for all Americans at that time. Esta fue una experiencia muy traumática para todos los norteamericanos en aquel tiempo. But what really moved me towards the study of politics
Pero lo que realmente me movió hacia el estudio de la política was the Watergate scandal and the Turkish invasion of Cyprus. fue el escándalo de Watergate y la invasión justamente a Chipre. In 1974, Turkey invaded the island of Cyprus. En 1974, Turquía invadió la isla de Chipre And they occupied the northern 37% of the island. y ocuparon el 37% de la isla, la parte norte de la isla. And it just happened that all of my relatives on my father's side were living in the area that the Turks took over. Así que toda mi familia por parte de mi papá justamente vivía en esa área, Including my elderly grandparents. incluyendo mis abuelos que ya eran ancianos. And they became refugees in their own country. Y se volvieron refugiados en su propio país. And so at that point, I decided to make a more focused study of political life. Así que a partir de ese punto decidí que quería hacer un estudio más enfocado en los temas políticos, Because I was very much concerned to see justice done. porque tenía mucha preocupación de ver que se hiciese justicia. And I was very angry at the injustices that are so often done within political life. Y yo estaba muy enojado, airado por muchas injusticias que se hacen muchas veces a nivel político. So I ended up studying politics at a Christian university in the United States. Así que terminé estudiando política en una universidad cristiana en Estados Unidos. And then I went on to study at the University of Notre Dame, also in the United States. Y después fui a estudiar a la Universidad de Notre Dame, también en Estados Unidos. And that's where I earned my doctorate. Y fue allí donde yo obtuve mi doctorado. And then for 30 years, I taught at a Christian university here in Canada. Y luego por 13 años estuve enseñando en una universidad cristiana aquí en Canadá. And one of the courses that I was expected to teach Y una de las materias que a mí me correspondía enseñar was a course in political ideologies. era una materia sobre ideologías políticas. And try as I might, I could not find a book that did what I thought needed to be done in such a course. Y por más que busqué, no encontré algún libro que hablara lo que yo quería y que pensaba que se tenía que transmitir en esa materia que yo pensaba que tenía que hacer. So I decided to write such a book. Así que decidí que tenía que escribirlo yo. I began writing it in 1994. Lo empecé a escribir en 1994. The first edition was published in 2003. Pero su primera edición fue publicada en 2003. And the second edition was published in 2019. Y la 2019. Y la segunda edición fue el 2019. Yes. And I think it has had an impact in various countries around the world. Y he visto que ha tenido un impacto importante en varios países en todo el mundo. And I'm very grateful to God that he has seen fit to use it to advance his kingdom. Y yo estoy muy agradecido al Señor porque por lo que a Él le ha placido hacer con este libro en distintos lugares. Okay. David, ¿por qué ocupas los conceptos de visiones e ilusiones para hablar de las ideologías políticas contemporáneas? So David, why do you use these terms of visions and illusions to talk about ideology? Right. Well, vision, of course, has to do with our eyesight. Visiones claramente tiene que ver con nuestra vista. And I have to wear glasses in order to see clearly. Y yo necesito usar lentes para poder ver claramente. There's always a danger that our vision will be distorted in some way. Entonces siempre hay un riesgo de que nuestra visión pueda estar distorsionada en algún sentido. If I look through this glass of water, I will not be able to see clearly. Si yo trato de ver a través de este vaso de agua, no voy a poder ver claramente. Yeah. So there's always a danger that when we are trying to see God's world,
Así que siempre hay un peligro de que aquello que nosotros estamos tratando de mirar, que es el mundo de Dios, that we will see it in a distorted way. y que terminemos viéndolo de una manera distorsionada. And this, I think, is a metaphor for what the ideologies do in our life, and including political life. Y esto para mí es una metáfora de lo que las ideologías hacen en nuestra vida política. Each ideology has seen one thing very clearly. Cada ideología es capaz de ver una cosa de manera muy clara. Liberalism sees the need for individual freedom very clearly. Por ejemplo, el liberalismo es capaz de ver la necesidad de la libertad individual de una manera muy clara. Socialism sees the need to protect the poor and the helpless very clearly. El socialismo es capaz de ver la necesidad de cuidar al pobre y a los más necesitados de manera muy clara. Conservatism sees very clearly the importance of tradition. El conservadurismo puede ver de manera muy clara la importancia de la tradición. But where they go astray is to view the whole of reality through the one thing that they see clearly. Pero en lo que fallan estas ideologías es en ver todo el resto de la realidad y cómo se relaciona con este punto que ellos ven tan claramente. And that means that liberals are going to neglect the communal aspects of human society. Y esto lleva a que, por ejemplo, los liberales terminen descuidando los aspectos comunitarios de la vida por su énfasis en el individuo. Because in the liberal vision, communities are simply aggregates of individuals. Porque en la visión liberal, las comunidades son simplemente la suma de individuos. For socialists, they will be able to see the value of community, but they will tend to neglect the legitimate freedom of the individual. Para los socialistas, ellos pueden ver muy claramente la importancia de la comunidad, del aspecto comunitario, pero tienden a descuidar la importancia del individuo. Yes. Siendo la democracia, David, un sistema político, ¿por qué decidiste abordarla como una ideología en tu libro? ¿Qué importancia tiene que los cristianos entendamos la distinción entre su condición de sistema político y su diferencia con los elementos ideológicos que podrían desprenderse de él? So we know that democracy as a political system. So why do you treat it as an ideology? And what is the importance for us as Christians to understand the distinction between democracy as a political system and its difference with the ideological elements that democracy has? Right. Yes, well, democracy is a good political system, but it is not the goal of political life. Lo que pasa es que la democracia es un buen sistema político, pero no es la meta, el objetivo de la vida política. It is at best a means for doing justice. Es como mucho, lo mejor, en su mejor aspecto, es un medio para lograr otros fines. Winston Churchill once said, Una vez Winston Churchill dijo, democracy is the worst form of government except for all the others. la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. Which is another way of saying Lo que es otra manera de decir that democracy is a good system of government, que la democracia es un buen sistema de gobierno, but it is not a god. pero no es un dios. And it is always possible that democracy can go wrong. Y siempre es posible que todo salga mal con la democracia o que la democracia termine yendo por un mal camino. Democracy becomes an ideology, La democracia se vuelve una ideología, what I call democratismo in the second edition,
aquello que yo llamo en la segunda edición de mi libro de democratismo. It becomes an ideology if we assume that the people are always right. Termina siendo un ídolo si nosotros terminamos asumiendo que el pueblo está siempre en lo correcto. If we assume that whatever the people believe is always correct for that reason alone. Si nosotros terminamos creyendo que cualquier cosa que el pueblo crea, solo por el hecho de que el pueblo lo cree, entonces es bueno. And when that happens, I think that we are in danger of making democracy more than just a good system of government. Entonces, cuando eso ocurre, estamos en peligro de hacer que la democracia sea no solamente un buen sistema político. Yeah. ¿En qué sentido sigue siendo relevante o no relevante ocupar la geolocalización política de izquierda y derecha para hablar de los pensamientos políticos contemporáneos? In what sense do you think is it still relevant or useful to continue to using these terms, these classical terms in politics, Yeah. left, right? And why are they important and if they are relevant to talk about the political issues of our time? Right. I personally hate the terms left and right. I despise them. I despise them. Personalmente, yo aborrezco los términos izquierda y derecha y los desprecio. They they obscure the issues. Porque oscurecen los temas. Yeah. They keep us from seeing the worldviews that are underpinning people's approaches to political life. Porque nos impiden de ver los temas de cosmovisión que hay por detrás de las visiones políticas que las personas tienen. Yeah. Now, I don't know very much about contemporary Chilean politics. Yo no sé mucho acerca de la política chilena contemporánea, So I cannot use any examples from your country. así que no puedo usar ningún ejemplo del país de ustedes. But here in Canada, we have three major parties: the Liberals, the Conservatives, and the New Democrats. Pero aquí en Canadá tenemos tres grandes partidos, los liberales, los demócratas. Sorry, if you can say them again. The Liberals, Conservatives, and the sí. New Democrats. Los liberales, los conservadores y los nuevos demócratas. And the New Democrats are socialists. Y los nuevos demócratas son socialistas. Now, to say that the New Democratic Party in Canada is left-wing. Ahora, decir que los nuevos demócratas o el Partido Nuevo Demócrata en Canadá es de izquierda. Many people may think they understand what that means. Con eso, mucha gente piensa que ya entendió todo, que se entiende todo lo que quiere decir. But it is also said that Joseph Stalin, the ruler of Russia, was left-wing. Pero también es de verdad, y se puede decir que Joseph Stalin, por ejemplo, era de izquierda. And so if Canada's New Democratic Party and Joseph Stalin are both left-wing, entonces si el Partido Neodemócrata de Canadá y Joseph Stalin, por otro lado, ambos son de izquierda, does that mean that the New Democratic Party is guilty of Stalin's crimes and atrocities? ¿significaría esto entonces que los neodemócratas son culpables de las atrocidades y de los crímenes cometidos por el régimen de Joseph Stalin? No. No, en absoluto. No. In the same way, if we say that that Canada's Conservative Party, if it's right-wing, de la misma manera, podemos hablar sobre el Partido Conservador de Canadá, que es clasificado como de derecha. And if it is said that Adolf Hitler was right-wing, y entonces uno puede venir y decir, claro, y Adolf Hitler era de derecha. Does that mean that Canada's Conservative Party is guilty by association with Adolf Hitler's crimes and atrocities? ¿Significaría entonces eso decir que los del Partido Conservador de Canadá son por asociación culpables de los crímenes y atrocidades cometidas por Adolf Hitler? And usually when people use the term left-wing or right-wing,
Y generalmente cuando las personas utilizan estos términos izquierda, derecha, people are using it as a label to discredit people with whom they disagree. generalmente lo usan como una etiqueta para desacreditar a las personas con las cuales no están de acuerdo. And once you have assigned that label to somebody, Y una vez que ya empiezas a etiquetar a otros, you don't have to listen to them anymore. ya no necesitas más seguir escuchándolo. Se termina la conversación. In other words, the use of those labels puts an end to the discussion. En otras palabras, el usar estas etiquetas es una manera de terminar la discusión. When political life demands that we sit down and talk with each other and Cuando listen to each other. Cuando en realidad la vida política exige que nos sentemos y que hablemos unos con otros y nos escuchemos unos a otros. Yes, yes. Thank you, David. David, Timothy Keller ha definido tu libro como un trabajo que critica a los ídolos del progresismo de izquierda y el socialismo. Permítame traducirlo de a poco, Luis, para que... Yeah. ¿sí? Timothy Keller has said, or has talked about your book, and he said that is a work that critiques the idols of the progressive thinking of left and socialism. Pero también advierte con razón contra abrazar ideologías de derecha. But that also warns us, and with reasons, about the dangers of embrace right-wing ideologies. Yes. Incluido un individualismo que es más secular que bíblico. And even an individualism that is more secular than biblical. Y un nacionalismo idólatra que va más allá del legítimo orgullo por el propio país. And an idolatrous nationalism that goes beyond the legitimate pride for your own country. Ha señalado posibilidades de aprendizaje, negando, por cierto, que el cristianismo sea una opción centrista. And Keller also said that you pointed possibilities of learning in all this process, denying that the Christian thought is a center option, like you have left, right, and this is at the center. Right. Puesto que el Evangelio critica todas las ideologías y todas las principales plataformas políticas desde la Ilustración han estado dominadas por el reduccionismo y los ídolos. And that's why Keller says that because the gospel critiques all ideologies and especially all the thinking that comes from Illuminism and all that comes after that. Enlightenment. ¿Por qué es importante entonces, David, que al momento de la crítica a las ideologías contemporáneas se recurra a las fuentes directas y no solo a manuales? So this is the question that we want to ask you. Why it is important that when we critique the contemporary ideologies, we go to the source, to primary sources, and not just to second-hand manual. Right. Yes, I think that it's very important that we go to the primary sources. If you want. Creo que es muy importante ir a las fuentes primarias. Yeah. If you want to understand what motivates Marxists, you have to read Karl Marx. Si tú quieres saber qué es lo que motiva a los marxistas, tienes que leer a Karl Marx. If you want to know what motivates American liberals from the United States, you need to read John Locke. Si tú quieres entender qué es lo que motiva el liberalismo norteamericano de Estados Unidos, tienes que ir a John Locke. And perhaps for more progressive liberals, you have to read somebody like John Rawls, the 20th century Harvard philosopher. Y si tú quieres ir tal vez a un liberalismo más progresista, necesitas ir a John Rawls, que es un liberal del siglo XX. So, and it isn't as though you would necessarily say that, President Joseph Biden of the United States has read Karl Marx or John Locke.
Con esto nosotros no estamos diciendo que, por ejemplo, el presidente Joe Biden leyó a Marx o leyó a John Locke. Now, I don't know for sure, but maybe he has read them, but maybe he has not. Yo no sé por seguro esto, es probable que lo haya leído, pero también es probable que no. But the vast majority of people who are advocating the ideas within liberalism or socialism or Marxism Pero la gran mayoría de las personas o una buena parte de las personas que de alguna manera adscriben a estas ideas como el liberalismo, puede ser, o el socialismo, el marxismo, have not necessarily read the primary sources, la gran mayoría de ellos no ha leído las fuentes primarias necesariamente, but they have been hugely influenced by them all the same. pero han sido fuertemente influenciados por ellas de cualquier forma. Yeah. So when I was teaching political science at my university, Así que cuando yo estaba enseñando ciencias políticas en mi universidad, I deliberately had my students reading Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, and many others. yo a propósito hacía que mis estudiantes leyeran a Thomas Hobbes, a Rousseau, a Karl Marx, Because these are the people that have shaped the world views that are so powerful in North American culture. porque estas son las personas que forjaron las cosmovisiones que son hoy día tan poderosas en la cultura norteamericana. And I venture to say that they have been influential around the world, even in Latin America and in Chile. Incluso es importante decirlo, que han sido fuertemente y han influenciado fuertemente en muchas otras partes del mundo, incluyendo a Latinoamérica. Muchas gracias, David. Este es el momento preciso para hacer una pausa. Okay, we want to make just a small break. Okay, very good. Mientras hacemos esta pausa, queríamos recordarles a ustedes que recientemente el libro de David Koyzis, Visiones e ilusiones políticas, un análisis y crítica cristiana de las ideologías contemporáneas, que teníamos hasta hace poco en inglés, también en su edición en portugués, ya ha sido traducido al castellano por la editorial Teología para Vivir. Ese libro ustedes lo pueden encontrar con mucha seguridad con nuestros amigos de CLC, del Centro de Literatura Cristiana, ahí en Amunátegui. Ustedes también pueden comprar vía internet, o también con nuestros amigos de libros de teología. Comentarles también y recordarles que como Núcleo Fe Pública, hasta la fecha hemos publicado 2 libros que también están disponibles. Por ejemplo, uno de ellos está disponible en Amazon, se puede encontrar en Busca Libre también. Este libro que se llama Una dignidad despierta, que son reflexiones evangélicas sobre el octubre chileno, que tiene distintos artículos surgidos entre octubre y noviembre de 2019, que hablan acerca de los temas de la justicia, también algunas reflexiones sobre el momento en que se comenzó a vivir en dicho proceso, también la comprensión cristiana frente a las ficciones políticas, el tema de la violencia social, y también una lectura bíblica del libro de Miqueas a propósito de la crisis política en Chile. Todos esos artículos fueron publicados por miembros de nuestro núcleo Fe Pública. Y nuestro segundo libro, este iba a ser el primero, pero terminó siendo el segundo, que se llama Ni un centímetro cuadrado, una introducción al pensamiento reformacional, que tiene artículos de distintos miembros del núcleo Fe Pública sobre autores reformacionales, sobre Abraham Kuyper, sobre Hermann Doyever, sobre Bob Gutzward, también sobre Nicholas Wolterstorff y sobre Alvin Plantinga. Así que ahí ustedes pueden encontrar lecturas introductorias también a estos pensadores, y son una invitación también a que ustedes puedan tener un acceso, una interpretación de algunas de sus ideas, pero también una motivación a leer, una motivación a reconocer esto que hablábamos recientemente acerca de las fuentes primarias. Todos estos libros también, bueno, este lo pueden conseguir con nuestros amigos de libros de teología, todavía está disponible para que puedan comprarlo. Y bueno, sigamos con nuestra entrevista en este momento junto a David Koyzis para entrar ya a la segunda mitad de esta.
David, hay algunos conceptos que han surgido desde posiciones cristianas que han sido apoderados por algunas opciones políticas. There are, David, we want to continue the conversation. And there are some terms that they have been embraced from many political ideologies, but they have their origin in a Christian thinking. Por ejemplo, en Chile, sectores de una derecha neoliberal han utilizado y reconceptualizado la idea de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia Católica. For example, there are some people from more right wing, right wing liberal in Chile, that they have embraced the idea of a subsidiarity of the state and the social order. Y por otro lado, grupos de izquierda han utilizado como propio el concepto de justicia social. And by the other hand, you have many groups from the left wing that they use the term social justice. ¿Es posible seguir utilizando esos conceptos desde el cristianismo? Do you think that it is still possible to continue to using these terms from a Christian point of view? Y relacionado con eso, ¿en qué se parece y en qué se diferencia el concepto de subsidiariedad y el de soberanía de las esferas? Okay, and then we have a second question. But vamos de una, ¿te parece? Porque son como bien diferentes. So I'm suggesting to Luis that the second question we can make it later because it's a very important question. But first of all, if you think that we can still continue to use these terms that some from secular point of views they have embraced them and they are using it. I believe that we have to embrace both subsidiarity and social justice. Yo creo que debemos, de hecho, abrazar ambas ideas de subsidiariedad y de su justicia social. They ought not to be played off against each other. No hay por qué ponerlas una contra la otra. Subsidiarity is associated in particular with Catholic social teachings. Y la subsidiariedad es específicamente utilizada en el contexto católico, del pensamiento católico social. Especially as seen in the papal encyclicals of Popes Leo XIII and Pius XI. Especialmente en encíclicas de León XIII y Pío XI. And maybe this will get into the second question that you were going to ask, but I think there's also a relationship between subsidiarity and Abraham Kuyper's notion of sphere sovereignty that we'll get into in a moment. Yes, that's precisely the second question. How they relate to each other and what are the That's right. Yeah, that's right. Yeah. So, but subsidiarity, I think, is a good principle of federalism. Creo que subsidiariedad es un buen concepto de federalismo. So, Canada and the United States are both federal systems. En Canadá y en Estados Unidos tenemos en ambos casos sistemas federales. And in Canada, the provinces jealously guard their particular jurisdictions as set out in the Constitution Act 1867. Así que, por ejemplo, en Canadá, las provincias son muy celosas en resguardar su jurisdicción y la soberanía sobre su jurisdicción. And they're constantly on guard against over-centralization by Ottawa. Y están constantemente y celosamente resguardándose contra la centralización o la excesiva centralización del sistema federal, del gobierno federal. And so in that respect, I think there's something good about the notion of subsidiarity. Así que en este sentido, creo que hay algo bueno en el concepto de subsidiariedad. Because it's a way of trying to ensure that that government will stay close to the people that it is serving. Porque es una manera de asegurarnos o de tratar de asegurarnos que el gobierno esté cercano a las personas que hay que gobernar. And that's preferable to all authority being concentrated in one
high government in an imperial center. Y es mejor eso a tener toda la autoridad concentrada en un poder único y centralizado, digamos, sobre todos los demás. In that respect, a government is more likely to do justice if it is being guided by this principle of subsidiarity. En este sentido, creo que un gobierno está mucho más, puede ser mucho más propenso a promover verdadera justicia social desde el concepto de subsidiariedad. But I would also want to affirm social justice. Pero también creo que es importante afirmar la justicia social. Social justice is sometimes subject to a certain distorted understanding of what justice is. De alguna manera, el concepto de justicia social se ha vuelto un concepto distorsionado de lo que es la justicia. In North America, we have people who are sometimes called social justice warriors. En Norteamérica, por ejemplo, se utiliza un concepto que se habla de ciertas personas que son guerreros de la justicia social, se les llama. Now, their hearts are in the right place, Creo que sus corazones están en el lugar correcto, but there's a tendency to rush to judgment. pero hay una tendencia hacia caer ásperamente en el conflicto And thereby miscarry justice. Perdón, al conflicto y al juicio, y por lo tanto terminan de alguna manera abortando la justicia. But justice requires not that we rush to judgment, Pero la justicia demanda que no nos apuremos hacia el juicio, que no seamos rápidos en juzgar, but that we carefully and thoughtfully weigh respective interests in the balance. sino que de manera respetuosa y cuidadosa busquemos poner las cosas en una balanza. And that's not the sort of activity that can easily be summed up in a catchy slogan that will get people excited in the streets. Y ese tipo de justicia no se promueve con eslóganes pegajosos que simplemente vienen y se gritan en la calle. So that, but I think we would, at its best, we would want to affirm social justice and subsidiarity. Pero yo creo que en el mejor de los casos deberíamos buscar afirmar tanto la justicia social como la subsidiariedad. And we shouldn't see them as being necessarily in conflict with each other. Y deberíamos evitar tratar de verlos como en conflicto el uno con el otro. Relacionada con la... Segunda pregunta. Sí, relacionado con la pregunta anterior, ¿en qué se parece y en qué se diferencia el concepto de subsidiariedad con el de soberanía de las esferas? So the question is, what would you say are the differences, the distinctions, and the similarities between the concept of subsidiarity and sphere sovereignty of Kuiper? Well, I will start with the similarities. Bueno, me gustaría empezar con las similitudes. Both, I believe, affirm what I would call the pluriformity of society. Creo que ambos reafirman lo que es la pluriformidad de la sociedad. Or what I have called in my second book, We Answer to Another, the pluriformity of authorities. Yo tengo un segundo libro donde hablo sobre esto, que es hablando el uno con el otro, y donde hablo sobre la pluriformidad de las autoridades. Both of them offer a powerful alternative to the various ideological illusions that I discuss in my book. Creo que ambos, subsidiariedad y soberanía de las esferas, proponen buenas alternativas a las ideologías y ilusiones que yo hablo en mi primer libro. The ideologies that I discuss in my book tend to enhance the power of the state at the expense of other institutions. Porque las ideologías de las cuales yo hablo en el libro tienden a darle demasiado énfasis, enfatizar o destacar la autoridad y el poder del Estado por sobre otras formas de autoridad. Even liberal individualism tends to, over the long term,
to expand the power of the state. Incluso el liberalismo individualista tiende en el largo plazo a darle mucho poder y autoridad al Estado. Simply because it neglects the many communities and institutions which make up a normal human life. Simplemente porque de alguna manera descuidan o no le dan importancia a los muchos tipos de comunidades que forjan a las personas. And a recognition of those communities and the role that they play in our lives together Y entonces dejan de reconocer el papel que esas comunidades cumplen en la vida juntos, en la vida comunitaria. is exactly what we find in both subsidiarity and sphere sovereignty. Pero esto es lo que nosotros encontramos en la subsidiariedad y en soberanía de las esferas. And so ever since I was in graduate school, I've been working with the connection, the relationship between subsidiarity and sphere sovereignty. Así que desde que me puse a estudiar este tema en la universidad, que yo he estado trabajando la relación entre los conceptos de subsidiariedad y soberanía de las esferas. Yeah. In the Netherlands, in the late 19th and early 20th centuries, En Holanda, a fines del siglo XIX, inicios del XX, Reformed and Catholic political parties were able to cooperate in coalition governments. los partidos políticos reformados y católicos eran capaces de colaborar en temas de gobierno. Because they had so much in common in terms of their social visions. Porque tenían mucho en común en cuanto a su visión social. Yeah. But now we can come to the differences. Pero ahora me gustaría ir a las diferencias. Subsidiarity is based on a more hierarchical vision of society. La subsidiariedad está más basada en una visión más bien jerárquica de la sociedad. With God at the top. Con Dios en la cima, obviamente. Okay. The institutional church beneath God. La iglesia institucional debajo de Dios. The state underneath that. Y luego viene el Estado debajo de eso. A variety of communities. Una variedad de comunidades. Such as schools, universities, labor unions, businesses. Como escuelas, universidades, sindicatos, negocios. Yeah. Museums, revolving credit associations. Museos, ¿cómo se llama estas cooperativas de crédito, Yeah. etcétera? Football clubs. Clubes de fútbol. Yeah. And a whole variety of voluntary associations. Y una serie además de asociaciones voluntarias. And so beneath those you would have individuals. Y debajo de eso tú tendrías a los individuos. So it's more hierarchical, but what tempers the hierarchy, what prevents the hierarchy from becoming too top-down, too oppressive. Así que es jerárquico, pero lo que previene o impide que esta jerarquía termine siendo muy opresiva is that the lower levels have a certain autonomy vis-a-vis the top. Es el hecho de que los niveles más bajos tienen una relativa autonomía con relación a los más altos, digamos, a los niveles más altos. Sphere sovereignty is different. Pero la soberanía de las esferas es distinta. In that it is non-hierarchical. En el sentido que no es jerárquica. God is at the top, yes. Sí, Dios está en la cima, eso sí. But beneath God, we have a variety of institutions. Pero bajo Dios tenemos una amplia variedad de instituciones. Communities. Comunidades. And individuals alike. Y individuos también. So this would include the institutional church. Así que esto incluiría a la iglesia institucional. A business enterprise. Los negocios o empresas, emprendimientos.
a trade union or labor union, los sindicatos o asociaciones de trabajadores, okay? A football club, un club de fútbol, universidad, universidad, etc. etc. And each of these derives its authority directly from God. Pero cada uno de estos deriva su autoridad directamente de Dios. The authority of parents over their children does not come from the state. La autoridad de padres sobre sus hijos no deriva del Estado, It does not come from the church, tampoco deriva de la iglesia, but it comes from God himself, sino que viene de Dios directamente, who has structured the family in such a way quien ha estructurado a la familia de tal modo that parents must have authority over their developing children. que los padres deben tener autoridad sobre sus hijos que están en desarrollo. So that is the major difference between subsidiarity and sphere sovereignty. Así que esta es la que yo veo como la principal diferencia entre subsidiariedad y soberanía de las esferas. Bien? Muy bien, muy bien. David, en redes sociales, particularmente en tu Instagram, muestras habitualmente un enorme sentido del humor. ¿Cómo se puede mantener el sentido de humor en tiempos difíciles? ¿Y cuán importante ves el papel de la cortesía en la discusión política entre creyentes y con no creyentes? In your Instagram particularly, David, you usually you show a good sense of humor, and you share Muchas gracias. some interesting things there. Uh, how uh, uh, how we can maintain, do you think, and how important it is also to maintain the sense of humor in difficult times, and maybe polarized times even, and also how important do you see is gentleness, to be gentle with each other in political debates and in political issues when we have a conversation with each other, especially between Christians and non-Christians. Right. Yeah. Well, let me start by talking about a sense of humor. Pero primero déjenme hablar sobre el sentido de humor. Because I think humor is something that God has given us Porque estoy convencido que el humor es algo que Dios nos dio to strengthen us in the midst of adversity. para fortalecernos justamente en medio de la adversidad. Humor is found in the Bible. El humor lo encontramos en la Biblia. I think the book of Jonah is a good example. Creo que el libro de Jonás es un muy buen ejemplo. At the very end of Jonah, we don't read that Jonah went back to Judah or that he lived so many years before he died. Al final del libro de Jonás nosotros no vemos un epílogo que hable de que Jonás volvió a Judá y vivió tantos años antes de morir. No, what we find is a punchline, very much like how one would end a joke. Pero lo que nosotros vemos al final del libro de Jonás es una especie de remate muy parecido a cómo se remata un chiste. With God telling Jonah, how could you be so concerned about this little vine, which I caused to grow up and then die within a day, and not be concerned with all of these many people living in Nineveh? Termina el libro de Jonás con Dios diciéndole a Jonás, oye, ¿cómo es posible que tú te hayas compadecido de esta pequeña plantita que yo en un día la hice crecer y morir y no hayas tenido compasión de todos los millares de personas que viven en Nínive? It reads like a grand practical joke. Entonces termina como una especie de chiste al final. Complete with Jonah being in the stomach of a whale. Sorry, if you can repeat that? Complete with Jonah being in the stomach of a whale for a while. Y que se completa después de que Jonás estuvo en el estómago de una ballena por un buen rato. And I can almost imagine the ancient readers of that book Entonces ya me puedo imaginar a los antiguos lectores de este libro laughing uproariously when they read it.
riéndose en realidad a carcajadas mientras lo leían. So I think humor is there to get us through difficult times. Así que creo que el humor se nos es dado para que podamos justamente vivir a través de tiempos difíciles. And the last 2 years have been exceedingly difficult for many, very many people. Y los últimos 2 años han sido muy difíciles para mucha gente. Yeah. Also for our family here in Canada, very difficult circumstances we've gone through. Incluso para mi familia aquí en Canadá, nuestra familia aquí en Canadá, ha sido tiempo muy difícil. Yeah. I think the COVID pandemic has made life difficult for many people. Yo sabemos que la pandemia del COVID ha hecho la vida muy difícil para muchas personas. And I have contacts in Ukraine who are going through exceedingly difficult times. They're going through hell right now in the middle of this war. Y tengo amigos en Ucrania que están enfrentando un tiempo muy difícil ahora último, justamente en medio de esta guerra. So I have never seen a time such as we are going through right now. Así que yo no había visto un tiempo como este que nos está tocando vivir ahora. And I think there is a moment for shedding tears. Y sin duda alguna, hay un momento para derramar lágrimas. And I have shed tears a lot, especially when watching the news on television. Y he derramado lágrimas también un montón, especialmente cuando he visto noticias en la televisión. But we also have to take time. We also have to take time to smile and to laugh and to enjoy each other's company. Pero también necesitamos darnos el tiempo para reírnos y para disfrutar el tiempo juntos unos con otros. And especially to enjoy and thank God for the fellowship that we have with our fellow Christians around the world. Y especialmente para el tiempo para disfrutar y agradecer a Dios las comunidades que el Señor nos da alrededor del mundo, la comunión unos con otros. And this evening, I want to celebrate and thank God for the Christians of Chile. En esta noche, por ejemplo, yo quisiera agradecer a Dios y celebrar el hecho de tener esta amistad con ustedes en Chile. This is the first conversation I've had with a Spanish-speaking country. Esta es la primera vez que yo tengo una conversación con gente de un país hispanohablante. And up until now, I've had a lot of conversations with people in Brazil. Y hasta ahora yo había tenido muchas conversaciones con personas en Brasil. And I love the people of Brazil. Y me encanta la gente de Brasil. And now I imagine that I will come to love the people of Chile as well. Así que ahora me empiezo a imaginar que voy a empezar a encantar también con la gente de Chile. Sure. So it's the first of many, we hope. I hope so. I hope so. Espero. Sí, le digo que esperamos que sea la primera de muchas conversaciones que se vengan por delante. Que así sea. ¿Qué consejos, David, además de leer tu libro, le darías a un cristiano o cristiana que quiera participar en política? So we would like to finally have these questions for you. What would be your advice to someone that has a calling to participate in politics and to work in politics or public service, besides reading your book? Besides this, what would be your advice to a Christian who sense that have this calling in politics? Yeah. Well, I would say go for it. That's what we would say in English, go for it. Lo que yo diría sería anda tras de eso, corre atrás de eso. But I would also say, watch your step. Pero también le diría, cuida tus pasos. Yeah. Because it is very easy to get involved in practical politics. Porque es muy fácil involucrarnos en la práctica de la política without seeing the worldviews that are underneath the political debate. sin darnos cuenta de las cosmovisiones que están por detrás de esos debates políticos. And typically, in most of our countries,
we don't necessarily have Christian political parties. Y típicamente en nuestros países nosotros no tenemos partidos políticos cristianos en general. And we are in the position of having to choose amongst the different parties with which to work. Y tenemos que escoger entonces con qué partido político queremos trabajar en conjunto o ser parte de. And whichever party we decide to work with, we usually do so on the basis of a particular judgment. Y cualquiera sea el partido político con el cual decidamos participar, lo vamos a hacer desde un juicio particular, desde un entendimiento particular. A judgment as to which party's program comes closest to doing justice in the full sense. Y nosotros nos preguntamos cuál proyecto de un determinado partido político, cuál proyecto de todos los partidos políticos es el que se acerca más a promover la justicia de manera más plena, más completa. But we also need to be very realistic about that party. Pero también necesitamos ser muy realistas acerca de ese partido. Because there will be elements in that party that go against justice. Porque van a haber elementos en ese partido que van a ir más bien contra la justicia. So if any of you, a young person, for example, wants to get involved in partisan politics, Así que si cualquiera de ustedes, los jóvenes que puedan estar escuchando ahora, por ejemplo, quiere involucrarse en política partidaria, don't do so blindly. no lo hagan de manera tan ciega. Keep your eyes open. Mantengan sus ojos abiertos. And if you can work with other people to try to enhance the best features of that party, Y si tú puedes trabajar con otras personas para destacar, realzar aquellos aspectos positivos de este proyecto, de este partido, while mitigating the worst features of that party, y al mismo tiempo mitigar aquellos aspectos tal vez no tan positivos de la propuesta de este partido, then you may be able to accomplish something. entonces es posible que puedas tal vez realizar algo interesante allí. You will not build the kingdom of God. No te toca a ti construir el reino de Dios, no te hagas esa expectativa, Because that's not something that we human beings are given to do. porque eso no es algo que a nosotros, los seres humanos, se nos fue dado que hagamos. But we are called to be agents of God's kingdom in everything we do. Pero sí somos llamados a ser agentes del reino de Dios, donde sea que estemos y en lo que sea que hagamos. That includes family life, Y eso incluye la vida familiar, our life as a member of a church, nuestra vida como miembros de una iglesia, our life as an employer or an employee, nuestro papel como trabajadores o como empleadores, and our life as a citizen. y nuestra vida como ciudadanos. And so that's the advice that I would give. Así que este sería el consejo que yo daría. Muchas gracias, David. Thank you, De nada, David. de nada. Esperamos que el libro de David Koyzis, recientemente traducido al castellano por Editorial Teología para Vivir, y como dijimos hace un momento atrás, que pueden conseguir con nuestros amigos de CLC y también con nuestros amigos de libros de teología, esperamos que su libro pueda colaborar en la formación de un bagaje de herramientas que te permitan desarrollar las tareas de una teología pública en la comunicación del testimonio de la fe en Cristo, como proclamación del Evangelio y como presentación y aplicación de una cosmovisión en la ciudad que te toca vivir con un público que no necesariamente es cristiano. Y junto con ello, este libro puede ayudarte a discernir bíblicamente aquello que se puede aceptar o modificar y lo que se debe rechazar de las ideas que circundan en el mundo, teniendo como base la palabra de Dios. A propósito de lo último que dijo David, quisiera leer una cita de su libro que dice lo siguiente: no hay cómo saber cuán pronto Cristo volverá para traer la plenitud prometida de su reino. Puede ser mañana, pero puede ser también de aquí a 1000 años. También no hay cómo saber cómo nuestras obras, falibles e imperfectas, podrán contribuir para promover el reino.
pero sabemos que el final vendrá y que Dios quiere usar nuestros frágiles esfuerzos para sus propósitos y su gloria. Cada acto que promueve la justicia, sea en la política o en cualquier otro ámbito de la actividad humana, apunta para la plenitud final del reino de justicia de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que agradecemos a David el habernos acompañado en esta primera conversación y también agradecer unas palabras finales que nos pudiese entregar. Thank you, David, for joining us in this first of many conversations we hope to have with you. And if you want to say some final words, please be our guest. Sí, sí, que Dios bendiga al pueblo de Chile. Gracias, muchas gracias, David. Solo dar una información, Luis. Hoy pasé por CLC, Amunátegui 57, y me informaron que el libro de David Koyzis, Visiones, ilusiones, políticas, llega este lunes próximo, llega a CLC. Así que desde este próximo lunes ya lo van a poder adquirir allí, desde este próximo lunes 7 de junio. Excelentes noticias, entonces, para quienes nos han seguido en esta conversación. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en esta conversación en vivo, pero también a las personas que van a poder verla de manera posterior en Facebook. Junto con eso, también comunicarles que vamos a compartir este video en Instagram también y en nuestro canal de YouTube. Así que van a tener múltiples plataformas para poder compartirlos con todas las personas que ustedes estimen conveniente. Y sigan nuestra página, compartan las publicaciones que tenemos ahí constantemente y pronto tendremos una nueva entrevista y noticias de lo que estamos haciendo como núcleo. Así que agradecerles por su escucha y participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós, adiós.